Bueno, buenos días. Bueno, bienvenidos nuevamente al curso anual de gastroenterología del año 2023. En el día de hoy es un honor para mí presentar al doctor Bernabé Lutay. Él es médico especialista en clínica médica, trabaja acá en nuestro hospital y en el día de hoy va a presentar la clase de manifestaciones gastrointestinales de enfermedades sistémicas. Así que bueno, Berna, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Colo, por la presentación. Muchas gracias por invitarme un nuevo año al curso de gastro. Está muy bueno, me parece muy interesante. Gracias por haberme dado 3 horas para hablar. Así que prepárense. Bueno, y la idea de hoy, ¿sí?, es hablar sobre manifestaciones gastrointestinales, pero de enfermedades sistémicas. ¿De dónde me basé para hacer la charla esta? La clase de la quinta edición de la Mayo Clinic de Gastroenterology and Hepatology. Está muy buena, hay todo un capítulo que ahí está titulado. Eh, Creo que esto fue el puntapié inicial y de ahí te vas metiendo en cada enfermedad en particular y encontrás muchas cosas muy interesantes. Sabemos que acá ustedes, digamos, por ahí los gastros están acostumbrados más a enfermedades gastrointestinales que pueden tener manifestaciones sistémicas. Tenemos como prototipo de enfermedades inflamatorias intestinales, un Crohn o colitis ulcerosa, con espondiloartropatía, pioderma gangrenoso, uveitis, artritis, eritema nodoso. Bueno, de eso no vamos a hablar hoy, ¿sí? Porque esto sería ir de la enfermedad gastrointestinal a la manifestación sistémica. La idea sería ir de enfermedades sistémicas a las manifestaciones gastrointestinales que pueden tener, con manifestaciones hepáticas, intestinales sobre todo, y gastroesofágicas. Podemos estar, puede ser que en el consultorio o en la sala estemos parados del lado donde están todos los síntomas o signos, y nosotros, en base a la experiencia, a la expertise, lleguemos a diagnosticar una enfermedad sistémica a partir de manifestaciones digestivas, como puede ser si, por ejemplo, sumamos constipación, vómitos y dispepsia en un paciente que tenía un calcio de 13, ¿sí? Por ejemplo, una hipercalcemia. Por ejemplo, ¿sí?, fíjense la cantidad de enfermedades sistémicas que puede estar relacionada con el aparato gastrointestinal. O puede ser que tengamos ya la enfermedad diagnosticada sistémica, un hipertiroidismo, y que de repente empezó con diarrea, ¿sí? Entonces, creo que la clave acá, como en todas las patologías, en la clínica médica, en gastro, en todas las especialidades, la anamnesis y el examen físico. Saber que el 80% de los diagnósticos vamos a tener la aproximación con alta certeza, alta probabilidad en la anamnesis y el examen físico. Después el resto son métodos complementarios, métodos de aproximación diagnóstica, ya sea de análisis, métodos de imágenes, pero la anamnesis y examen físico a los más jóvenes también. Creo que es algo que les taladramos todo el tiempo, sus médicos, sus jefes deben decir lo mismo y lo vamos a seguir diciendo probablemente hasta el final de los tiempos. Porque hoy en día hay muchísima tecnología y muchas veces se ve que por una mala anamnesis o por no haberlo revisado al paciente, ejemplo, varón de 60 años, hipertenso, con dolor abdominal en flanco derecho y constipación aguda, no es obstructivo. Y ya se los voy diciendo, tiene un amido colono de hace un año normal, no tiene antecedentes de cirugía, nadie le había levantado la remera, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el paciente? Un herpes zóster, y uno dice, ¿por qué tiene que ver el zóster con la constipación aguda? Y sí, la afectación del sistema nervioso autónomo intrínseco del colon lleva a una reacción inflamatoria local y produce espasmos segmentarios con dilataciones proximales. Ese sería un ejemplo. Después otro, varón, mujer de 70 años con hemorragia digestiva. 3 episodios en 2 meses. ¿Qué hallazgo tenía? Angiodisplasias en duodeno, en híleo. ¿Sí? Angiodisplasia, se iba de alta, mejoraba, otra vez volvía a sangrar, plasma argón, iba y venía la señora, ya estaba con disnea, ¿sí? Hasta que alguien dice, che, la ocultemos. ¿Qué le pueden haber ocultado? Un soplo de qué patología valvular. Una estenosis aórtica. ¿Cómo se llama eso, Colo? Se llama el síndrome de Hayden. Ahora lo charlamos. Después otro caso, por ejemplo, una mujer de 40 años, vómitos,
de 3 meses de evolución, vomitadora, no fluida, pérdida de peso, diarrea, no es oncológica y no está embarazada. ¿Mm? Y uno dice, bueno, Bernabé, pero tiramos un poquito más de datos. Taquicardia, hipertensión de aparición reciente, piel húmeda y sudorosa. Bueno, la revisemos a la paciente, ¿sí? Con un bocio. O sea, manifestaciones digestivas de enfermedades sistémicas, y en este caso era un hipertiroidismo, pero que vino por síntomas digestivos. Nos pasó, tuvimos una paciente en la sala que era una paciente de Güemes, era igual, y terminó siendo un hipertiroidismo. Se mejoró el hipertiroidismo y se curaron los vómitos. Se le buscó tomografía de cerebro, se le hizo todos los estudios gastrointestinales que se les ocurran y era un hipertiroidismo. No sé con quién la hemos tenido, no sé si con él. Entonces, dentro de las enfermedades cardiovasculares, por ahí con manifestaciones gastrointestinales, dijimos la estenosis aórtica, el síndrome de Heide, que la explicación sería que las macromoléculas, los multímeros de la proteína de von Willebrand, al pasar por el shear stress, por la estenosis aórtica, se rompen estos multímeros, son hemostáticamente muy poco competentes y en pacientes que ya tienen angiodisplasia van a sangrar. Y uno dice, ¿cómo me podés comprobar eso? Porque probablemente, y generalmente estos pacientes, cuando se les reemplaza la válvula aórtica, recién terminan de hacer esos sangrados, en los que ya tienen criterios por el índice de resistencia, la velocidad de flujo, van a reemplazo valvular, mejoran estos cuadros porque la enfermedad de von Willebrand adquirida tipo 2A, que es la que se termina produciendo, termina desapareciendo porque se mejora el tamaño valvular. Después lo que hay insuficiencia cardíaca, que vemos muchos pacientes acá en un hospital que en lo que es el servicio de cardio hay muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, hay una perfusión inadecuada de tejidos, una incapacidad para mantener demandas metabólicas, y la clave acá está bien la congestión del sistema venoso mesentérico, con una anorexia secundaria, náuseas, dolor abdominal, una diarrea malabsortiva y llegando a la caquesia cardíaca que se ve frecuentemente. También está obviamente la repercusión hepática con hepatomegalia, ictericia, el síndrome ascítico de hematosis, fase final con cirrosis cardíaca. Dentro de las enfermedades renales, creo que también un hospital que recibe cualquier cantidad de pacientes renales, agudos, crónicos reagudizados, y las manifestaciones digestivas, entre un 32 y 80% de pacientes con falla renal crónica, sobre todo en diálisis, sumamente frecuente, pacientes con gastroparesia, reflujo, náuseas, vómitos, cuando están urémicos, los pacientes se quejan, y es una realidad, uno los dializa y termina mejorando toda la sintomatología digestiva. Recordar que también la gastritis urémica, la duodenitis, úlceras pépticas, son pacientes que tienen una diátesis hemorrágica y muchas veces se presentan con hemorragia digestiva los pacientes renales crónicos. Un punto que me parece interesante, porque también tenemos pacientes con diálisis peritoneal, es saber que acá el fluido realmente estas bolsas contienen la solución de diálisis con dextrosa o productos derivados de la dextrosa, que producen una irritación en el peritoneo con fibrinogénesis, y tenemos acá la entidad que se llama la esclerosis peritoneal encapsulante. Tuvimos 2 pacientes el año pasado, me acuerdo patente, era todo el peritoneo fibrosado, se puede ver el realce acá de todo el peritoneo, y son pacientes que están en diálisis peritoneal y empiezan con síntomas de suboclusión intestinal, distensión, vómitos, se terminan obstruyendo muchas veces. Algo que se les puede ofrecer a veces es el tamoxifeno, es lo único que demostró algo de mejoría, pero es bastante catastrófica la entidad esta. Gracias a Dios no es de gran frecuencia, pero el año pasado vimos 2. O sea, depende del centro en el que te muevas, cuánto vas a ver, más o menos. Dentro de los desórdenes endocrinológicos, la diabetes mellitus, todos los días vemos pacientes con diabetes. Tienen dismotilidad esofágica o disfagia, la esofagitis candidiásica. Uno tiene un diagnóstico de esofagitis candidiásica y quiere saber por lo menos con qué glucemia está el paciente. La gastroparesia con también sangrado gastrointestinales, tendencia a una hemorragia por Mallory-Weiss, reflujo, la diabetes del paciente, la diarrea del paciente diabético, el sobrecrecimiento bacteriano, la enfermedad celíaca que se puede asociar, en este caso, la semana pasada tuvimos un paciente también de un diabético, diarrea acuosa, nocturna,
También se pueden presentar con constipación o disfunciones anorrectales. Muy frecuente. 75% de los pacientes diabéticos tienen manifestaciones gastrointestinales, pero tienden a ser muy subestimadas, tanto por el paciente o por el médico, que los normaliza, colon irritable, no le damos mucha bolilla. Así que creo que hay que jerarquizar de acuerdo al paciente que tenemos al frente. Todo esto, la gran mayoría de estas manifestaciones estarían explicadas por la disautonomía diabética y bueno, las características de la diarrea de la diabetes, que es acuosa, predominio nocturno, y la constipación severa en hasta 20% de los pacientes con diabetes. Lo que es hipertiroidismo, también sabemos que tiene sus manifestaciones gastrointestinales, diarrea del 12 al 33%, con pérdida de peso, con más prevalencia todavía, esteatorrea, aumento del apetito, hiperfagia, acá agregué esto, náuseas y vómitos irreversibles, acloridia, en un 3%, no olvidarse las anemias perniciosas, y alteración de la función hepática, pues mueven enzimas hepáticas. Muchas veces estos pacientes, cuando están sin tratamiento en el debut, vemos con GOT, GPT, una fosfatasa alcalina y con hipoproteinemia. Obviamente esto, perdón, acá, el hipotiroidismo también tiene sus manifestaciones con la prevalencia de anemia perniciosa un poco más que en el hiper, y el paciente típico hipotiroideo es que aumenta de peso, está constipado, una peristalsis disminuida, puede tener un hilio mixedematoso, acloridia. Entonces, disfunciones tiroideas también tienen sus manifestaciones en el sistema digestivo. Lo que habíamos hablado hace rato, un paciente con náuseas, vómito, anorexia, pérdida de peso, y uno dice, pues es una oncológica, sí, tranquilamente. Pero nunca olvidarse cuando hay estas manifestaciones digestivas de pedir un calcio, dosaje de calcio, que muchas veces pasan 6 meses y recién alguien dice pidamos una calcemia. Acordarse de la pancreatitis, de la enfermedad ulcerosa péptica inducida por hipercalcemia, por la hipersecreción de gastrina que se produce. O también en el otro lado, la hipocalcemia, por ejemplo, de un hipopara, con diarrea, esteatorrea, dolor abdominal, pseudoobstrucción intestinal. Yo creo que acá la clave, como dije hace rato, es anamnesis completa y examen físico completo. Si voy a taladrar con eso, porque si no es hablar, tirar signos y síntomas, pero creo que la idea es ir conectando e ir haciendo sinapsis entre todos los conocimientos que tenemos e intentar llegar a un diagnóstico. Después, dentro de las enfermedades reumatológicas, la esclerodermia, ¿sí? La esclerosis sistémica es paradigmática en cuanto a las manifestaciones digestivas, el lupus, la R, en menor cantidad, pero también tiene sus manifestaciones digestivas. Puede afectar, como siempre se dice, y uno lee en todos los libros, desde la boca hasta el ano, la esclerosis sistémica. La fisiopatogenia, en primeros estadios hay una vasculitis de pequeños vasos, luego una neuropatía, atrofia de la musculatura lisa, y al último, fibrosis. ¿Sí? Ahí tenemos los grados de afección de acuerdo a si es vasculatura, nervio o el tema del aspecto del músculo liso. Entonces, cualquier parte se puede afectar. Vemos que el esófago, en un 90% de los casos, el estómago, intestino delgado, un 30-50%, y el intestino grueso y el ano recto, el 50-70%. En la línea de tiempo, desde que se diagnostica, se hace el diagnóstico, pueden pasar entre 2 a 20 años que empiezan a haber manifestaciones digestivas. Generalmente empiezan en orden descendente, en esófago, boca, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Esto es la línea del tiempo y es lo que generalmente se ve en los pacientes con esclero. Hablamos con el colo de una paciente que teníamos con esclerodermia la semana pasada, y lo que ella tenía sobre todo, aparte de una disfagia baja, eran síntomas de distensión, con sobrecrecimiento bacteriano, suboclusión. Entonces, en el esófago, como dijimos, 90%. Hay atrofia, hay fibrosis de la musculatura lisa, los 2/3 distales, sobre todo. Disfagia, síntomas de reflujo, regurgitación, que muchas veces uno no trata esto, que es severo en algunos casos, y eso empeora la enfermedad pulmonar que puede tener el paciente, la enfermedad intersticial. La mayoría tienen fenómeno de Raynaud, no olvidarse del CRES, la condrocalcinosis, Raynaud, esclerodactilia, telangiectasia y compromiso esofágico. En la manometría hay ausencias de contracciones peristálticas y disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Y las complicaciones es que terminan con estenosis, con Barrett, adenocarcinoma, candidiasis esofágica. A nivel de estómago,
no es tan frecuente la afección, pero se termina reemplazando la capa muscular por colágeno, llevando una hipomotilidad gástrica, sensación de saciedad precoz. Esto genera alta morbimortalidad. El paciente empieza a desnutrirse, no quiere comer, si no, no hay forma de nutrirlo. Contribuye al reflujo, a la desnutrición severa, y no olvidarse de esto, las GABE, ectasia vascular antral gástrica, que tiene la forma o la imagen de, ¿sí?, el watermelon de la sandía, que generalmente son pacientes con esclerosis sistémica, con anemia ferropénica, que no le encontramos la vuelta, y que terminan teniendo en la veda estas lesiones típicas. Intestino delgado, el 50%, poco menos, pero es un tránsito intestinal totalmente enlentecido, con síntomas de pseudoobstrucción, más o menos sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, diarrea, esteatorrea, desnutrición, pérdida de peso. Creo que uno cuando ve un paciente con esclerosis sistémica, uno de los primeros aspectos que tiene que tratar, más allá del tratamiento específico de la enfermedad, es el aspecto nutricional. Pues son pacientes que se desnutren, inmunodeficientes, se mueren infectados. Es más o menos el ciclo de la esclerosis sistémica. Y otra de las complicaciones es la neumatosis cistoide intestinal, raro, pero se puede ver en forma secundaria la esclerosis sistémica y perforaciones intestinales. Y esto de la afección de intestino grueso y disfunción anorrectal, y se puede ver claramente un prolapso rectal, es una de las principales complicaciones, con incontinencia fecal. Hay veces que el paciente está constipado y tiene una diarrea por rebosamiento. Uno dice, tiene diarrea, y tenía un tremendo bolo fecal que nadie se lo vio y se lo interpretaba como diarrea, en realidad era una constipación severa. Después, en lo que es lupus, no se asusten con este gráfico, yo me asusté cuando lo vi, pero acá la clave es la fisiopatogenia y producción de autoanticuerpos asociados al lupus, como los antifosfolipídicos. Esto puede llevar a microtrombosis, por ejemplo, en el hígado, y tenemos infartos hepáticos con elevación de enzimas hepáticas. Puede producirse un Budd-Chiari con trombosis en la suprahepática. También se puede producir trombosis de los vasos del páncreas con pancreatitis aguda, isquemia mesentérica, vasculitis mesentérica. Este eje es importantísimo. También se ve que por liberaciones anormales y totalmente aumentadas de citoquinas llevan a una inflamación de la musculatura del esófago y tienen disfagia también los pacientes con lupus, no es solo del esclero. También esto lleva a la enteritis lúpica, enteropatía perdedora de proteínas, se produce una citis secundaria. Y acá en lo que es una producción anormal de inmunocomplejos, cada uno tiene su vía: daño muscular, hipomotilidad, miopatía, compromiso neurogénico. Y acá también hay síntomas de pseudoobstrucción intestinal, dolor abdominal, distensión. Y en lo que es el compromiso intestinal puro, la verdad que no es tan frecuente. Las enteritis lúpicas de vez en cuando vemos, pero no es lo más frecuente. Pero los síntomas digestivos sí son de relativa frecuencia. Pseudoobstrucción intestinal, como dijimos, la enteropatía perdedora de proteínas, vasculitis mesentérica y las trombosis, que si hay trombosis, uno tiene que siempre pensar en SAF. De AR, dos palabras. Gracias. De AR, dos palabras, pues no es paradigmática que dé grandes manifestaciones digestivas, pero sí hay que tenerlo en cuenta. La disfagia orofaringia, sobre todo disfagia alta, sinceramente uno pensaría en un Sjögren secundario que está asociado. Disfagia esofágica baja, una vasculitis mesentérica, tienden a ser en el contexto una R catastrófica, se tapa todo y altísima mortalidad. Y lo que sí es la amiloidosis A, en la secundaria, la tiene a la R como principal causa de la misma. Entonces, ahora en un ratito hablamos de amiloidosis, que tiene muchísimas manifestaciones digestivas. El FELTI, no olvidarse, que son pacientes con AR, esplenomegalia y neutropenia. Pueden tener dolor abdominal, dolor en flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo. Y también recordar que la colangitis biliar primaria y la hepatitis autoinmune se asocia a la R. Yo creo que a medida que uno va hablando, a todos se le deben ir viniendo a la cabeza casos clínicos, pues yo me acuerdo del paciente con AR y CBP que habíamos tenido en la sala. O sea, creo que es bastante frecuente acá en el medio donde estamos. Después, vasculitis sistémica, las tres más importantes serían la enfermedad de Behçet,
la PAN, la polio panarteritis nodosa y el Schönlein-Henoch. Los signos y síntomas resultan de la isquemia mesentérica que producen. Se empiezan a tapar las arterias, digamos, ramas distales de mesentérica superior e inferior, y de ahí va a venir toda la sintomatología asociada al compromiso digestivo, la colitis sistémica. El BSET, acordarse que es la uveitis a repetición, úlceras genitales recurrentes, úlceras orales recurrentes. Como se ve acá, el anillo rojo y el centro necrótico, duelen mucho, tanto las genitales como las orales. Afecta generalmente a vasos de todos los calibres, circulación arterial o venosa no tiene predisposición. El sine qua non son las ulceraciones orales recurrentes. Se da casi en misma cantidad en varones y mujeres. Más graves se presenta generalmente en varones, formas más graves. Y en la segunda cuarta década de la vida. Los segmentos más afectados del aparato digestivo tenemos intestino delgado y colon en la región iliocecal, y acá se va a presentar un diagnóstico diferencial que a ustedes se les debe presentar varias veces con la enfermedad de Crohn, ¿sí? Enfermedad inflamatoria crónica, granulomatosa. Acá estamos hablando de una vasculitis, o sea que ahí ya en las biopsias tienden a haber una diferencia. Si hay compromiso de pequeño vaso, ulceraciones mucosas; si hay compromiso de grandes vasos, lleva a la isquemia transmural, infarto intestinal. Y las complicaciones, pues se perfore, un paciente con BSET que tiene afectado el intestino, también amiloidosis secundaria, un Budd-Chiari por la diátesis trombótica que tienen estos pacientes, o una trombosis de la porta. Acá es un paciente de 33 años con antecedentes de uveitis anterior, 6 meses de dolor abdominal, diarrea crónica, algunos episodios con sangre, ulceraciones orales a repetición. Y acá se ve el ojito con la uveitis anterior clara, y en la colonoscopía se ve esta úlcera redondeada, se la biopsia, está en el ciego, y hay un infiltrado linfocitario perivascular, vasculitis de pequeño vaso sin granuloma. Sí, eso es lo que deberíamos pedir siempre a anatomía patológica, que nos distinga si hay más afección vasculítica o con granulomas, para distinguir de una enfermedad de Crohn. En lo que es la PAN, que está dentro de las vasculitis necrotizantes de arterias de mediano y pequeño calibre, sabemos que afecta piel, riñón, articulación, pulmón, nervios, pero bueno, hoy hablamos sobre todo de manifestaciones digestivas. Saber que se asocian un 7 o un 10% al virus B, hepatitis B. 65%, que no es menospreciable, tienen manifestaciones gastrointestinales por compromiso de delgado, colon y mesenterio. Y los síntomas más frecuentes, el dolor abdominal postprandial por isquemia. Es la angina postprandial, se le dice. Cuando hay isquemia de mucosas, ulceraciones con sangrados, y si es una isquemia más profunda, necrosis y se perfora el paciente. Como ven, hay cosas que se repiten, que uno va repitiendo en distintas patologías, o sea que hay mucho la fisiopatogenia que se comparte entre varias patologías. También por compromiso de la vasculatura de la vesícula, colecistitis isquémica litiásica, afección en el hígado, infarto, falla hepática, hiperplasia nodular regenerativa, hemofilia. Y acá acordarse que la clave diagnóstica está en que cuando uno sospecha por la clínica, termina siendo, por ejemplo, un angio, se ven los aneurismas saculares, todas estas son ramas de la mesentérica, y eso es un tip diagnóstico sumamente importante. Acá se ve con la marcada distensión de asas, y acá la lesión bioisquémica, también congestiva, eso ya fue cuando lo tenían al paciente en el quirófano con todo el abdomen agudo. Y después nos quedaba una más, que por ejemplo un varón de 45 años con 2 meses de diarrea sanguinolenta intermitente, dolor periumbilical bastante característico en este cuadro, pérdida de peso de 5 kilos, sano, puede ser alguno de los de 45 están por ahí, no respuesta a cipro, examen físico, dolor periumbilical, lesiones en piel, ¿sí? Estamos frente a un Schönlein-Henoch. Entonces, púrpura palpable, teníamos una microhematuria dismórfica con cilindro, y acá se ve el compromiso de la pared del intestino con edema marcado. Es una vasculitis de pequeño vaso, es más frecuente en niños, también se ve en adultos. 1 o 2 por año vemos, por lo menos.
no trombocitopénica, tiene como antecedente una infección por estrepto del grupo A en un 80% de los casos, o sea que anamnesis, preguntar, interrogar. 100% tiene púrpura en miembros inferiores, compromiso renal del 30%, intestinal en un 50%, sobre todo es delgado, es lo que más se afecta, puede ser grave, tiende a mejorar con corticoides, lo más frecuente es el dolor, como dijimos, periumbilical, que empeora en postprandial, porque es isquemia mesentérica, con sangrado digestivo, complicaciones, la intususcepción, se perforan, estenosis, y en adultos, estos tips, buscar enfermedad neoplásica, sobre todo se puede asociar el Jornal Genocha, cáncer de pulmón, de células no pequeñas, un cáncer de próstata, son las dos enfermedades oncológicas que más frecuentemente se asocian. Obviamente a cada paciente hay que hacerle el screening según la edad, según lo que corresponda. Saliendo de lo que es vasculitis, ¿sí? Acá no voy a hablar de todo esto, honestamente. Rendú, quiero hablar de Rendú porque capaz que en el italiano hay una sección que es Rendú, es HHT y solo tienen pacientes con Rendú. Capaz que me quemaron la cabeza con Rendú, no sé si acá veremos mucho Rendú o no, yo creo que no tanto, pero por lo menos dos cosas de telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es el Rendú Osler-Weber. Casos clínicos como este, reportado en la literatura hay miles, mujer joven con falla cardíaca, hepatomegalia, disnea, fatiga, ictericia nueva, y acá se ve cualquier cantidad de MAP, que son malformaciones arteriovenosas, terminó siendo un Rendú con insuficiencia cardíaca. La explicación sería una enfermedad autosómica dominante, la prevalencia de 1 en 10.000. Uno dice, o sea, nos están pasando varias por delante y no las diagnosticamos. Creo que por ahí habría que prestar un poco más de atención porque tiene su prevalencia. Telangiectasias y MAP en el organismo, las malformaciones arteriovenosas. Mucocutánea, la segunda década de la vida empieza. Epistaxis recurrente, creo que la puerta de entrada a un Rendú es la epistaxis, sobre todo. Y sangrado gastrointestinal en 30% de los Rendú, en la tercera o cuarta década de la vida, o sea que unos 10, 20 años después de que se empiece el diagnóstico. Compromiso de estómago y duodeno en el 90% de los casos, saber que las MAP hepáticas son muy frecuentes, pero sintomáticas solo el 30%. Y los shunts vasculares que llevan a la hipertensión portal, enfermedad biliar, y esto, uno de los tipos de insuficiencia cardíaca de alto flujo, que era lo que tenía la paciente esta. Y acá lo importante es telangiectasia, buen examen físico, dice ahí, se las ve clarito. Acá no sé si pueden ver con claridad, pero acá tiene, acá. O sea que hay que revisarlo bien a los pacientes. Ectasias vasculares, y acá una MAP pulmonar, MAP hepáticas, MAPs cerebrales, MAP renales. Paciente con MAP se nos tiene que venir, y epistaxis se nos tiene que venir a la cabeza el Rendú. Bueno, puse esto como queda lo paradigmático, la telangiectasia en la zona del tabique, y paciente con epistaxis recurrente, y tiene los criterios diagnósticos de Curazao, que es epistaxis, telangiectasia, lesiones viscerales e historia familiar, es lo que hablamos. Y el diagnóstico definitivo es con 3 criterios presentes, posible con 2 criterios presentes, o poco probable con menos de 2. Entonces, ahí como pusimos manifestaciones de telangiectasia, epistaxis recurrente, las MAP, y el antecedente de un familiar de primer grado con Rendú. No sé si acá alguien conoce a algún paciente con Rendú. Pipo, mira, Pipo. ¿Quién va a ser si no es Pipo? Mira? Bueno, entonces enfermedades dermatológicas, no voy a hablar de epidermolisis bullosa, no voy a hablar de mastocitosis, sí un poco el líquen plano, que es un poco más prevalente. Enfermedad inflamatoria de origen desconocido, cutáneo mucosa, mujeres de mediana edad en adelante, ojo, pues son las que hacen más afecciones esofágicas. El 25% de los pacientes tiene una situación estresante previa. ¿Quién no está estresado hoy en día? Porque son la minoría. Entonces, siempre, no solo el líquen plano, pero hay algo que siempre preguntamos en la consulta, es si no tuviste alguna situación estresante en los últimos 2, 3, 6 meses de acuerdo a la cronología. Y es gatillo de lupus, es gatillo de enfermedad autoinmune que se le ocurra, y es gatillo de líquen plano también. Síntomas, disfagia o dinofagia, afección oral concomitante. En la veda,
erosiones, exudados, estenosis, y esto, lo más frecuente, estenosis esofágicas proximales que se encuentran, muchas veces les cuesta pasar el endoscopio o no pasa, y tienen un signo de Koepner endoscópico. Por eso es que parte del tratamiento son las dilataciones, pero saber que si uno intenta dilatar y dilatar, en esa zona se puede generar una lesión nueva y una estenosis nueva como un fenómeno de Koepner endoscópico. Estenosis refractaria, sospechar el líquen plano. Y screening, serología para virus C en todo paciente con líquen plano porque se asocia también. Entonces acá está, líquen plano oral en el 60% de los pacientes, en cualquier zona de la mucosa, acá se declara la lesión, una placa blanquecina reticulada, no duele, no molesta, pero está y persiste crónicamente. También puede haber lesiones atróficas, erosivas, ampollares, pero lo más típico sería esto. Y en piel, pápulas violáceas, poligonales, de superficie brillante, en este caso submamaria, pero también lo típico es en las muñecas, región lumbar, en las piernas. Y acá dos cosas. Aunque en muchos trabajos hay información de las dilataciones esofágicas como un tratamiento estándar, no se recomienda por lo que hablamos, y los corticoides sistémicos serían el mejor tratamiento. Y dilatación para casos que amenacen la vida. O sea, no sé si acá vieron el paciente en la parte pública o privada, el líquen plano, pero lo que se pregona es no intentar o no insistir con dilataciones porque podemos empeorar el cuadro. Dentro de enfermedades hematológicas, ahí tenemos estas 5, son las paradigmáticas. La amiloidosis, depósitos, sabemos que es extracelular de proteínas fibrilares anormales, insoluble, y esto hace una disrupción de la estructura del tejido y la función, o sea que afecta estructural y funcionalmente al tejido donde se mete el material amiloide este. Puede ser adquirido, hereditario, sistémico, localizado, hígado y tracto gastrointestinal, es de frecuencia encontrar. Y sabemos que está la amiloidosis primaria y la secundaria. La primaria, AL, lo van a leer, proteínas fibrilares, compuestas de fragmentos de cadenas lineares monoclonales, generalmente secundaria gamapatías monoclonales, y la amiloidosis secundaria, proteínas fibrilares compuestas de fragmentos reactantes fase aguda, por la proteína amiloide A, por eso es la AA. Y por ahí siempre se confunde cuál es AL, cuál es AA. Acá sabemos que la AL, dijimos, asociada a gamapatía monoclonal, al mieloma, y acá, secundaria, una inflamación crónica, que las enfermedades que más se asocian, digamos, que pueden producir amiloidosis secundaria, la AR de la cabeza, eso está descrito en todos lados, espondilitis anquilosante, un lupus, polimiositis, paciente con bronquiectasias, tenemos muchos pacientes con bronquiectasias, o sea que tenerlo presente, tuberculosis, lepra, osteomielitis, creo que son muchos los diagnósticos, pero bueno, saber a qué enfermedades se puede asociar en el caso que no esté involucrada una gamapatía monoclonal. Entonces, el compromiso gastrointestinal resulta de la infiltración mucosa o neuromuscular. No sé si se ve o no se ve tan bien como acá. Duodeno, 100% de los casos, estómago y colorecto 90%, el esófago 70% de los casos. Y en la mucosa infiltrada, lo típico que se pueden ver son protrusiones polipoides, erosiones, ulceraciones, friabilidad de la mucosa, engrosamiento de la pared. Las AN, hematomas submucosos, es algo que debería llamar la atención cuando hacen la endoscopía, de poder asociarlo a una amiloidosis, una colitis bullosa hemorrágica. Los 4 síndromes por ahí más frecuentes de presentación de la amiloidosis es sangrado gastrointestinal, secundaria a la fragilidad vascular, lesiones de la mucosa o isquemia, dismotilidad intestinal, mala absorción y una enteropatía perdedora de proteínas. Esos serían los 4 gigantes síndromes que pueden representar a la amiloidosis. Y otra forma clínica, pero menos frecuente, es un amiloidoma en la ampolla váter, por ejemplo, con colangitis, más raro, o amiloidomas intestinales con suboclusiones intestinales. También el compromiso hepático es frecuente en la primaria y en la secundaria, con síntomas de pérdida de peso, fatiga, dolor abdominal. Acá se ve en rosa más clarito todo el material amiloide infiltrando. Esto es una biopsia de hígado. Hepatomegalia tienen la mayoría con FAL elevada. Lo típico es hepatomegalia con FAL elevada.
también sospechar una amiloidosis. Acá también en el tricrónico de Mason tenemos la tinción donde todo lo celeste, también el material amiloide infiltrando perisinusoidal. Porfiria, dos palabras de porfiria porque de vez en cuando aparecen abdómenes agudos que nos hacen pensar. Resulta el déficit de una de las enzimas involucradas en la vía de la síntesis del hemo. Hay muchos tipos de porfiria, por ende, hay muchos tipos de enzimas involucradas. No es la idea taladrarlo con ese nombre de las enzimas. Están las agudas, con síntomas neurológicos graves, y las cutáneas sin síntomas neurológicos, pero con lesiones severas en piel. Acá tenemos las agudas, que es la porfiria aguda intermitente, la paradigmática. Hay otros tipos, pero esta sería la más importante. Y tenemos los 4 tipos de porfiria no aguda. La aguda intermitente, que es la que nos interesa, autosómica dominante, se asocia a niveles elevados de ALA y del porfobilinógeno, no tiene manifestaciones cutáneas, así que no se la busquemos. Ataques agudos neuroviscerales. Esto, pacientes con abdomen agudo, náuseas, vómitos, constipación, taquicardia. ¿Qué le pasa al paciente este? Síntomas neurológicos, debilidad, una orina oscura cuando le ponemos a la luz. Claramente se pone negra, un marrón oscuro, o un rojo oscuro, dicen también. Hiponatremia, generalmente hiponatremia, algo característico con un CIJAT secundario que produce la porfiria, y trastornos neuropsiquiátricos. Los gatillos, alcohol, tabaco, ayuno, infecciones, embarazo. Entonces, un ataque agudo neurovisceral, buscarle esto y también sospechar la porfiria, pues de vez en cuando aparece. No son frecuentes, pero tener presente. Esto sí, anemia drepanocítico, células falciformes, en conjunto muchas veces con el servicio de hemato, vemos lo característico por ahí de una enfermedad autosómica recesiva que afecta a la cadena beta-globina de la hemoglobina. Los glóbulos rojos normales tienen formita de disco, flexibles, pasan muy bien por la vasculatura, pero las células falciformes son rígidas, pegajosas, frágiles, se rompen y terminan produciendo oclusiones vasculares. Y de ahí toda la sintomatología que uno habla. Oclusión microvascular y anemia hemolítica, obviamente, porque ahí se van a ir rompiendo todos los glóbulos rojos. Infartos esplénicos con una atrofia esplénica secundaria, pacientes que se comportan como asplénicos, como asplenia funcional, hay que hacerle las vacunaciones correspondientes para cocos, infartos hepáticos, colestasis, absceso hepático y la hiperplasia medular regenerativa. Algo también que llama la atención es que complicaciones que pueden tener son las colelitiasis, acordarse de los cálculos negros de bilirrubina, que son pacientes que están hemolizando, mucha bilirrubina, indirecta generalmente, se tiñen los cálculos y son a base de bilirrubina la gran mayoría. Acordarse también de las crisis abdominales, vasooclusivas, pequeños infartos en mesenterio y vísceras. Uno dice, che, muy parecido a lo que hablamos de lupus, muy parecido a lo que hablamos de vasculitis, pero acá el fenómeno que está produciendo la oclusión es totalmente distinto porque es por los glóbulos rojos dismórficos que obstruyen la vasculatura. Entonces, abdomen agudo, irritación peritoneal, ilio. Me acuerdo de una paciente que estaba siempre en la 6-2, que hacía constantemente crisis abdominales. El tratamiento generalmente es tratamiento de soporte, una muy buena hidratación, manejo del dolor, e intentar manejar la enfermedad de base con los hematólogos. La isquemia intestinal por oclusión microvascular, pancreatitis aguda también por oclusión microvascular, enfermedad ulcerosa péptica, son las formas, digamos, las manifestaciones digestivas que puede tener una anemia drepanocítica que de vez en cuando aparecen también. Dos cosas de enfermedades pulmonares, FQP, fibrosis quística del páncreas, casi no vemos nosotros, yo creo que ven más por ahí en el hospital de niños, no tienen una sobrevida muy alta estos pacientes, pero por ahí lo más importante para saber es la insuficiencia pancreática secundaria que tienen estos pacientes con desnutrición secundaria, pancreatitis, constipación, el síndrome de Dios, enfermedad celíaca asociada a FQP, y tiene mayor riesgo de cáncer gástrico. Lo que sí por ahí vemos un poco más frecuente son las sarcoidosis,
que es enfermedad granulomatosa multisistémica. Lo típico que vemos es que afecta el pulmón, pero saber que puede haber manifestaciones hepáticas, gástricas. En la sarcoidosis hepática, también otra tips es la fal elevada, se pueden presentar como colestasis o hepatitis. Budd-Chiari por compresión extrínseca, los granulomas empiezan a comprimir las suprahepáticas y se trombosan. O sarcoidosis gástrica. En este caso hay que hacer un diagnóstico diferencial con la linitis plástica, o sea, ojo que uno ve un paciente, dice linitis plástica, por lo menos le hagamos una placa de pulmón para ver que no tenga los ilios llenos de ganglios o algún infiltrado y que uno diga, che, ¿no será un diferencial de la sarcoidosis gástrica? Con epigastralgia postprandial, úlceras gástricas, inflamación granulomatosa en la pared, es como que se reemplaza por granuloma toda la pared del estómago. Entonces, acá, la sarcoidosis, sí. Hablo acá. Dale. Y sarcoidosis pancreática también se ve, uno ve una masa en cabeza de páncreas, ictericia obstructiva, pérdida de peso, y dice paciente oncológico. Hoy también ya piensa en enfermedad por IgG4, pero también pensar en una sarcoidosis pancreática. Acá se ve, este era un paciente de la bibliografía, con adenopatías periliares, con una masa en la cabeza de páncreas, se llevó a la biopsia, lleno de granulomas el páncreas, y terminó curándose con corticoides. Y algo que está reportado, creo que tenemos pacientes con SAO, síndrome de apnea, hiponea, obstructiva del sueño, vemos un montón. Hay pocos reportes de hepatitis isquémica debido a una hipoxemia severa nocturna, y en este caso era un paciente obeso que desarrolló una necrosis centrolobulillar, hepática, severa coagulopatía, falla renal aguda y encefalopatía. Y lo único que se pudo demostrar en este paciente es que hacía hipoxemias arteriales severas nocturnas, que es lo que lo llevaron a esta manifestación. Está reportado, creo que nadie de los presentes alguna vez vio, pero saberlo alguna vez si se nos cruza, tenerlo presente. Y ya para ir terminando, dos palabras de desórdenes inmunológicos, como es el angioedema y la inmunodeficiencia común variable. El angioedema, lo típico, tenemos un paciente, nos llega al consultorio, a la guardia, sí, inflado, todo edematizado. Saber que el angioedema puede ser hereditario o adquirido. Adquirido puede ser secundario a enfermedades linfoproliferativas, enfermedades del colágeno, o inducidos por drogas como el IEC, los IECA, sobre todo el enalapril. Son pacientes que vienen con un abdomen agudo, náuseas, vómitos, diarrea, pueden estar con ascitis, síndrome de oclusión intestinal por el evento edema de pared que se produce, y por el shift que empiezan a tener de todo el líquido acá que se va dentro del intestino o se va a la cavidad peritoneal, gastritis. Son pacientes que hay que buscarle siempre el ortostatismo. Generalmente con un dosaje de C4, complemento disminuido, ya nos induce a pensar si tenemos las manifestaciones clínicas, un C4 bajo, le pedimos el C1 inhibidor y tenemos el diagnóstico. Tiene un tratamiento específico, generalmente los mandamos a inmunólogos, alergistas. La doctora Fili nos había dado una charla, y no sé si la doctora Gali va a dar una charla, ¿era? De angioedema o inmunodeficiencia. Pero bueno, es otra de las enfermedades sistémicas con manifestaciones digestivas y que se ven también en la guardia, sobre todo, con abdomen agudo. Y la inmunodeficiencia común variable es una inmunodeficiencia primaria. Hay una alteración en la linfomaduración de los linfocitos B con una hipogama característica y también una disfunción secundaria de los linfocitos T. 25.000 personas, una edad de inicio entre los 15 y 30 años. Lo frecuente acá es paciente con infecciones respiratorias recurrentes, fenómenos autoinmunes y tienen un riesgo aumentado de la inmunidad. Tienen una respuesta alterada a las vacunas. Y acá la manifestación gastrointestinal se da hasta en un 50% de los enfermos. Gastritis atrófica con acloridia, desarrollo de anemia perniciosa, esto es algo que se ve. La diarrea crónica, que puede ser sobre todo por giardia, un desorden
digamos, símiles PROE, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad inflamatoria intestinal, se puede asociar al linfoma intestinal también, y saber que son pacientes con predisposición aumentada a adenocarcinomas, sobre todo adenocarcinoma gástrico. Entonces, acá me acuerdo 2 pacientes con inmunocomún variable que lo vemos con la doctora Gali, que entra y sale por infecciones respiratorias, y lo que siempre tiene es diarrea del paciente, se le busca giardia constantemente, y se evalúa por anemia perniciosa. Esto, condiciones ginecobstétricas, embarazo, sabemos que tiene un montón de manifestaciones, la endometriosis y el MEIX, o pseudo-MEIX. El MEIX es mujer con patología tumoral de ovario benigna, con ascitis, con derrame pleural, y que creo que tuvimos acá, no sé quién había presentado un pseudo-MEIX. El pseudo-MEIX es por enfermedad oncológica, el MEIX es por enfermedad benigna de ovario, que también de vez en cuando aparece alguno. La clave ahí es los derrames en cavidades. Bueno, para ir terminando, creo que muy largo, pero espero que le haya quedado algunos conceptos y cosas claras. Las manifestaciones digestivas puede ser la manifestación inicial de patología sistémica, sospechar en la consulta la repercusión gastrointestinal de enfermedades sistémicas, conocidas o desconocidas, puede que sea la puerta de entrada a la enfermedad, la manifestación digestiva. Sobre todo pérdida de peso, que nos haga ruido, una diarrea crónica que no tiene un tratamiento y viene con tratamientos caseros, una constipación, vómitos a repetición, dolor abdominal, disfagia, y no subestimemos las manifestaciones digestivas que tienden a cronificarse o no las naturalicemos. Menos todavía si existen manifestaciones extradigestivas que generen una alerta como para pensar en una enfermedad sistémica. Medio un trabalengua, pero creo que el mensaje queda, es claro, y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Sí? Creo que fue un poco larga, bastante, creo por todo el mundo de la medicina anduvimos, pero espero que le hayan quedado algunas cosas claras. Si hay preguntas, o alguien quiere contar de algún paciente que entró por manifestaciones digestivas y era una enfermedad sistémica, ¿vos, Colo? Bueno, Doc, muy buena tu clase, muy claro, y creo que esto podés estar hablando Toda la 3, mañana. 4, 5 clases seguidas. Así que bueno, nada, en honor al tiempo, 1 o 2 preguntas. No sé si alguien acá del auditorio tiene una pregunta, levanta la mano y nosotros le acercamos el micrófono, y si no, a través del chat también nos pueden hacer preguntas ahí, nosotros las leemos. Bien. Doctor Díaz. No, más que pregunta, nada, no, es un acto completísima y felicitarte porque es un tema difícil de abordar. Simplemente el comentario es, justamente como dijiste, tu última diapositiva, la clave de todo, de los síntomas, todos tienen diarrea, todos tienen náuseas, todos tienen vómito, dolor, que son, por lo menos para los gastroenterólogos, es como que por ahí se nos pasa en estos pacientes, digamos, porque estamos acostumbrados a esto y a veces lo vemos una vez, van rotando el médico, perdemos ese tipo de la que queda la parte que no va bien, ¿cierto? De que le aparece una anemia, una manifestación cutánea, digamos, hay que ocupar, y siempre van a tener una mente más abierta, como nosotros hablaba, que nos dé esa visión un poco más global. Nosotros tendemos a enfocarnos siempre en lo nuestro y bueno, tener en cuenta un montón de cosas que un montón de enfermedades no son tan importantes como vos bien lo decís. Entonces, justamente cuando los pacientes vuelven, nos parece una anemia que puede ser muy leve, o una misma de la enzima hepática que es porque quiero brazo, o que en esos pequeños detalles está la clave de la cabeza. Y por ahí también me pasa al revés. El paciente que busca algo, por todos lados, tiene sobre la comida y ahí no sabe cuándo parar. Totalmente.
muy delgada la línea donde uno se para o sigue adelante, pero yo creo que el trabajo en equipo, gastroclínico, reumatoclínico, creo que siempre es importante. ¿Pipo? Vos me decías el orden, esto fue acá en el consultorio de acá, un paciente que tenía como una angioma en el labio y me consultó por ahí episodios de hemorragia digestiva baja, sangrado con hematoquesia. Y por ahí son cosas que uno lee y dice, pero vos de zapallo por eso sacás, vos decís. Entonces le hago la endoscopía y vos decís, alguna vez escuché y tenía lleno de angioma en el intestino. Con antecedentes familiares, taxis, algo más. No, yo, o sea, honestamente no me acuerdo. Claro. Lo que pasa es que viene el endoscopista y me dice, che, tipo, está lleno de esto. Entonces yo decía, a ver, ¿quién puede decir que tenga tanto esto? Entonces, ¿por qué va a eso? Y con respeto, yo le necesité bastante frecuencia. Uno espera que busca la búsqueda palpable y todo, pero este era un chico joven. Y la característica es lo siguiente, hacía bici, pero de estas que hacen acá en esa pista que hay en el Pilar, una bici chiquita. Y él me consultó por dos cosas. Él, cuando hacía gimnasia, cuando corría, le dolía la panza. Por ahí tenía hematoquesia y hay veces que tenía atrás. Entonces, cuando se lo estudió, en una orina aparecía anturio. Entonces, y fíjate que yo que me recuerdo la púrpura palpable no aparecía, entonces vos empezás a asociar y, o sea, así que me intestinal, bueno, entonces lo que no te digo, no, y lo último, que tengo así informe, vos tenés un caso, de donde chica en el sanatorio de la vida, joven, se moría de dolor, las que tenían piel, se moría el dolor, porque la característica de la isquemia, la hepatitis C también, ¿no? Porque a mí me viene siempre a la cabeza la hepatitis C, muchas manifestaciones sistémicas, ¿no? Mucocutáneo, una diabetes que te cuesta controlar, pulmonar, se me viene mucho a la hepatitis C. Manifestaciones sistémicas De hepatitis C, pero bueno, es otro capítulo. aprovechando que hay químicos, digo, que siempre me suena, pero bueno, como le en el screening serológico, es como, siempre está, ¿no? Uno la pide, tenerla presente, sí. Buenísimo. ¿Ahora siguen los cirujanos? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la asistencia y lo esperamos el próximo viernes también. A las 8 tenemos una clase programada del doctor Herrera Nacún de Córdoba de manejo de colitis ulcerosa. Bueno. Media hora más. ¿Qué pasó? ¿Estuviste viendo el chat? Sí, tenía más. ¿Y lo anotaste 31? Yo no. Eso es.